vamos a hablar de la salud, vamos a tocar lo que pasa en la salud, pero respecto a un tema que ha decidido renovar en su, ¿cómo podemos decir?, en su presentación pública el gobierno nacional. Me refiero al tema del aborto o interrupción legal del embarazo, como se lo quiera considerar. Creo que ahora el proyecto dice IVE, interrupción voluntaria del embarazo. No le quisieron sacarlo de legal, me da la impresión. Bueno, ha sido anunciado por el presidente Alberto Fernández en campaña, ya lo había anunciado en campaña, y ahora han justamente girado el proyecto al Congreso. Hay que ver en cuántas comisiones se va a debatir. Eso depende de Sergio Massa, que es el presidente de la Cámara de Diputados. Se supone que en diputados el oficialismo, el kirchnerismo, el fernandismo, como se lo quiera llamar, tiene mayoría, y en senadores está más complicada la cosa. ¿Por qué? Porque en teoría el Senado es más tradicional o más conservador, lo definen algunos, en comparación con la Cámara de Diputados. No obstante, en el Senado hay algunos indecisos que podrían justamente bandear la discusión hacia la aprobación del proyecto. Y obviamente, si están empatados, define la presidenta de la Cámara Alta, que es Cristina Fernández de Kirchner. Ya hablamos días pasados sobre la postura de la Iglesia al respecto. Para mí, la postura de Francisco, cuanto menos, no sé, habría que explicarla mejor, me parece, porque por una parte, públicamente se ha manifestado en contra del aborto, pero por otra parte sus organizaciones, sus movimientos congregan abortistas. Pero bueno, eso queda para otro capítulo y ya lo volveremos a abordar. Ahora vamos a hablar de lo que pasa con la salud y el aborto. Y vamos a hablar con una médica tocoginecóloga que está en relación a la salud pública y que, bueno, nos va a comentar su postura al respecto y qué es lo que puede llegar a pasar o qué situación se puede llegar a dar en el marco de lo que se viene, si es que finalmente termina aprobándose el proyecto del oficialismo. Para el caso vamos a hablar con Cristina Isurieta. Cristina Isurieta es médica tocoginecóloga. ¿Cómo estás, Cristina? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, a ver, vos sos médica tocoginecóloga, ¿dónde trabajás? Trabajo en atención primaria en el área de Baigorria, más precisamente en Remanso Valerio. Ah, un lugar complicado, digamos, un lugar socialmente complicado. Muy lindo, Sí. paisajísticamente, y que antes era de pescadores y a medida que pasa el tiempo va cambiando, digamos, la actividad de la gente. Claro. O sea, es muy interesante esto, porque está en contacto con un sector, como podemos decir, social desfavorecido, donde este Así tema es. de los embarazos no deseados, por allí suelen estar a la orden del día. No quiero ser tan lineal en los conceptos, pero habitualmente se suele pasar. No, está bien, es así. En realidad, yo por una cuestión de opción, que a veces en el tiempo decís, valió la pena tanto sacrificio, pero yo creo que sí. Por una cuestión de opción, siempre trabajé en área hospitalaria y de atención primaria. Claro. Desde mis inicios como residente y después continué hasta la fecha, que ya llevo 23 años trabajando. Como opción de vida, que, digamos, ¿no? Como opción de vida elegiste esto. Tal Ese cual. sector. Desarrollarme mi carrera en este ámbito, y eso hace que lo pueda conocer un poco más, que la gente que habla desde otro lugar, por ejemplo, cuando hablan de que la mujer que tiene muchos hijos o la mujer muy pobre es la que quiere el aborto, y te digo que es totalmente lo contrario. No es así. Es lo contrario. No es así. No, no es así. Es la mujer que más defiende la vida. Y es la mujer que si se hizo el aborto más lo sufre, porque sabe que lo que hizo es matar. Claro. Y entonces es lo que más, digamos, le cuesta recuperarse. Ya vamos a ir a la cuestión de la objeción de conciencia, que es el nudo de la entrevista, pero
te ha tocado seguramente algún caso de estas características allí en el Remanso Valerio o a lo largo de tus años de trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que se percibe desde la medicina, pero también como mujer, como ciudadana, digamos, frente a estas situaciones? ¿Qué es lo que se percibe y qué es lo que vivo siempre y desde el primer momento que esto estuvo en tapete? Porque esto, en realidad, lo estamos viendo el año pasado, pero en Rosario sobre todo, hace más de 6 años, 5 años y medio, que ya se activaron los protocolos y se hacen los protocolos. Y el primer lugar donde se hicieron es en Baigorria. ¿Cómo me afecta esto? En realidad no termino de orientarme. Desde un principio me súper desorientó, porque uno está estudiando para la vida. Uno, los conceptos, más allá de que podés tener alguna idea religiosa, algún sentimiento, pero nosotros estudiamos para la vida. Y no es una frase. Esto dejó de ser frase hace muchísimos años. Esto cuando empezaron a hacer, por ejemplo, la fertilización asistida, se dieron cuenta que el embrión tenía vida y que tenía forma humana y que era un ser humano. Y los que no se daban cuenta, ¿no es cierto? Desde que apareció el microscopio, esto sabemos que es vida y sabemos cómo se desarrolla. Y los que estudiamos medicina, mentimos si decimos que esto no es vida, que esto es un montoncito de células. Entonces, a mí me están pidiendo mentiras un montón de años, y la verdad que yo no logro, ni yo ni un montón de compañeros. Y se trata de mentir, de que decirle a la mujer que no pasa nada, que es un montoncito de células, que esto no es vida. Es duro como médico, y es duro como paciente, porque después se encuentran con la realidad. En algún momento te enfrentás con la verdad. Claro. Y cuando te enfrentás con la verdad, ¿viste? Sí, después viene el famoso cargo de conciencia, ¿no? Como uno le trabaja la cabeza. Pero el cargo de conciencia no viene porque el médico, porque esa es otra cosa con el tema de que quieren hoy están realmente también, no solamente ensañados con la vida humana, sino están ensañados con los médicos. Porque nosotros como médicos ahora no podemos hablarle a la paciente, hablarle. Pero salgamos de este tema de aborto, fíjate lo absurdo que es. Si vos me traes a tu mujer, porque es una parte de las cosas que yo hago, con un problema de cáncer de mama, yo te tengo que dar una opción terapéutica. Yo te tengo que decir, este camino va para este lado, este otro va para este lado, y este otro tiene tal resultado. Yo, como médica, te tengo que ofrecer y explicar absolutamente con la mejor vocabulario posible para que vos tengas las posibilidades de elegir, suponete, ¿no es cierto? Pero yo te tengo que decir acá que eso es vida. Claro. Y acá te tapan la boca. O sea, pero eso ocurre a nivel, digamos, de la provincia, de la ciudad, bueno, en tu caso debe ser... Esto empezó acá, y siguió y creció, y ahora está en todos lados, y está en Buenos Aires, y está porque es el protocolo que ellos proponen. O sea, empezó con el socialismo en la provincia, digamos. Claro, empezó con el socialismo. Empezó con el socialismo. Y siguió. Sí, empezó con el socialismo y siguió, pero en realidad... Hoy no ha cambiado... Seríamos muy ingenuos, y yo no quiero meterme mucho, o sea, no es que no quiero, pero no quiero desviar la conversación. Pero esto no es una cosa que nos pasa a Argentina, Rosario, Remanso Valerio, digamos, chiquitito. Esto es una cosa mundial. Acá estamos respondiendo a intereses mundiales, estamos respondiendo a formas de vivir mundiales, estamos respondiendo a otras cosas, a la Organización Mundial de la Salud, a Rocanfer, tenemos un montón de cosas. O sea, y todo es parte de lo mismo. Y lo tenemos que ver en algún momento. Y nosotros los argentinos tenemos que decidir, porque ya somos adultos y tenemos que decidir si vamos para un lado o vamos para el otro, para dónde vamos. Y por eso tenemos que mínimamente informarnos. Esto no es un problema solamente de salud, esto es un problema de todos. Esto no es un problema, esto no es un problema que tiene la paciente, esto es un problema que tenemos vos, yo
y todo, o el problema que tiene el médico. Sí, un problema de la sociedad. Ahora, ¿qué va a pasar con aquellos médicos que por una cuestión de creencia, por lo que fuere, de cosmovisión sobre la realidad, digamos, se nieguen a practicar un aborto si es que se aprueba? La famosa Y objeción de van conciencia. presos. La objeción de conciencia tiene un montón de trampas. Ujú. Y además la objeción de conciencia te dice un poco más, o sea, no un poco más, te dice que, por ejemplo, viene una paciente y vos tenés que, a pesar de tu objeción de conciencia, ofrecerle que los derechos de acceder a un aborto, no poder hablarle que eso es vida, en realidad, porque además me lo han dicho en mi cara, no te queremos enfrente de la paciente, cuanto más lejos mejor. ¿Quién te lo dice? ¿Las autoridades de...? Sí, sí, las autoridades de ese momento. Claro, Eh, Este, qué bárbaro. bueno, o sea, la objeción de conciencia ni siquiera sirve. Ni siquiera sirve porque, a ver, con la objeción de conciencia, en teoría va a decir, tenés que tener una persona que era una embarazada y de lejos ves que está embarazada y te tenés que ir. Salvo que la paciente quiera atenderse con vos para controlar el embarazo. Claro. En realidad sería eso. Pero, a ver, ¿qué estamos pretendiendo? Un médico que no se involucre. Pero yo la he pensado de todas las aristas, me he tratado de poner cuantos anteojos, digamos, para ver la cuestión distinta, a ver si podía encontrar. Digo, pero ¿qué se pretende? Un médico que no se comprometa. Y un médico que no se comprometa, ¿vale la pena? ¿Vos te atenderías con un médico que no se comprometa? Un médico que se comprometa tiene que ver, no solamente en este tema del aborto, pero es parte de lo mismo. Si yo no sé un diagnóstico, lo voy a investigar, porque me comprometí con el paciente, hasta que se sane. ¿Entendés? Claro, se buscan profesionales, da la impresión Ahora, como si que vos querés un médico que no sí, se sí. comprometa, no importa, yo te lo diagnostico si o no te lo diagnostico, porque Ujú. no sé, y entonces, bueno, arréglatela, haz lo que puedas, No, si vivís. además da la impresión de que se buscaran profesionales más fríos, que para quienes los pacientes sean solamente números, estadísticas. Ahora, los que están a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, del aborto legal, digamos, dicen que este es un problema de salud reproductiva. El mismo presidente lo ha dicho de esta manera y Ginés González García, ministro de Salud de la Nación, igual. O sea, que no es una cuestión de matar una vida, como consideran los que están en contra del aborto, sino una cuestión de salud reproductiva y de salud pública, porque además va en beneficio de los derechos de la mujer. Vos como mujer, además de como médica, ¿qué pensás al respecto? No, o sea, es absurdo lo que se está diciendo. A ver, el que es médico sabe muy bien que o sea, que la vida comienza desde la concepción y no es una frase. Comienza a una velocidad de multiplicación celular y de embrión en desarrollo. Es espeluznante, agarren un libro y véanlo. Hoy agarren internet, pongan embriología, cómo se desarrolla. A las 2 semanas, a las 3, a las 4, a las 5, cuando la mujer se enteró que está embarazada, ya tiene un corazón que late. Y si tenés un corazón que late, hoy, digamos, si alguien me decime si está muerto o no, ¿cómo haces? Mirá si tiene latido, ¿no es cierto? Uh-huh. Bien, bueno, entonces, ¿cómo te puedo explicar si yo dejo de hacer que algo tenga latido? ¿Qué es? Lo estoy matando. Claro. ¿Viste? Entonces, nos están acostumbrando hace muchísimos años a cambiar el sentido de las palabras, para que no duela. O sea, a suavizarlas, ¿no? A suavizarlas. Es como que se las quiere suavizar. Claro, para suavizar, un suavizante. Pero en algún momento, mira, yo también atiendo gente de la tercera edad. Uh-huh. Y como experiencia, cuando han pasado por un aborto, lo sufren toda la vida, lamentablemente, como mujer. Y es duro a veces remontar, porque además tenemos una mujer sufriente. Nosotros como médicos, yo no quiero que una mujer sufra, no quiero que nadie sufra. Claro. Entonces, pero y hay que remontarla y ayudarla.
y si alguien pasó por esa situación, bueno, se tiene que recuperar. Tenemos que ayudar a recuperar, que tampoco hay, ¿vos sabés cuánta cantidad en este tiempo, en 6 años, que han venido? Y a mí la verdad que me han producido muchísima bronca y hasta ataque digo, ¿cómo pueden ser gente que le practicaron la aspiración, el AMEU, o le dieron la pastillita? Después, claro, cuando vieron las células que no eran células, que era el embrión, que es lo más, digamos, porque es muy duro darle una pastillita a la mujer, mandarla a la casa, que es el misoprostol, además de los riesgos que tiene. La mujer va al baño y evacúa al feto. Sí, Eso es fuerte. Sí, es fuerte. Sí. Porque ahí se da cuenta que no es célula. Lamentablemente ahí se enfrenta con la verdad. Sí, lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero me quedé pensando en esto y quería preguntarte, ¿cómo está la situación ahora con el actual gobierno provincial? ¿Sigue el mismo protocolo que el socialismo? Porque recuerdo que Parola había garantizado en su momento la aplicación del aborto no punible, si bien ya no está más en la cartera de salud. Pero ¿cómo sigue hoy actualmente, según lo que vos ves? Igual y cada vez se va reforzando más. Claro. Sí, igual cada vez se va reforzando más. No solamente de médicos, sino también de enfermeros que se han empoderado, de agentes sanitarios, o sea, se han formado una red, inclusive llegando a hacer el ejercicio ilegal de la medicina. Que eso los colegios, se lo hemos dicho en alguna oportunidad, pero bueno, esto los colegios de todos lados, por ejemplo, tener las socorristas en red. Socorristas en red. Perdón, claro. Pero no son médicas y te entregan la pastillita. Claro. Te agradecemos el contacto, Cristina. Muchas gracias. Bueno, un placer, hasta luego. Adiós.